por qué uno de los siervos recibió 5 talentos, por qué el otro solo 2 y por qué el otro 1. Conforme a su capacidad, porque tantos emprendedores que hemos luchado con esa separación entre lo que son los negocios, el generar ingresos y nuestra fe. Amamos la palabra de Dios y creemos que es viva y eficaz para todas las áreas de nuestra vida, incluyendo los negocios. Cuando empecé a estudiar esa palabra capacidad, me impactó mucho lo que significa en el griego. De hecho es dunamis, que significa poder sobrenatural. Es la misma palabra que se usa cuando Jesús hacía milagros. Jesús prometiendo también al Espíritu Santo dice: recibiráis poder, recibirás el dunamis cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La combinación de la llenura del Espíritu Santo junto con nuestra determinación de hacer las cosas bien cuando estudiamos o prepararnos intencionalmente hace una diferencia increíble. Hola, bienvenido una vez más a nuestro podcast, Emprende con Propósito Podcast, y contentos porque estamos empezando un nuevo año de episodios, una nueva temporada después del reto de sabiduría, lo cual fue tan increíble y quizás recargado por el reto de sabiduría. Pero antes, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar de vuelta aquí y me imagino que con muchas personas nuevas que nos empezaron a seguir, a suscribirse al canal. Sí. Así que queremos darle las gracias por ser parte de este canal y por apoyar esta asignación, este llamado que el Señor nos ha dado. Y si es tu primera vez también, bienvenidos a Emprende con Propósito. Asegúrate de darle un like a este episodio y también de suscribirte al canal, porque eso nos ayuda a compartir este mensaje del emprendimiento cristiano, del emprendimiento con principios bíblicos a muchas más personas que todavía no nos conocen. Así es tan necesario es este tipo de contenido, porque tantos emprendedores que hemos luchado con esa separación entre lo que son los negocios, el generar ingresos y nuestra fe, y la verdad que el Señor nos ha dado algo muy lindo, y es que somos aparte una pareja emprendedora que trabajamos juntos y nos fascina y amamos la palabra de Dios y creemos que es viva y eficaz para todas las áreas de nuestra vida, incluyendo los negocios. Entonces de eso se trata este podcast, y claro, también vamos a hablar del matrimonio, que es un tema que nos encanta, y de la sabiduría, que es también una de las asignaciones que Dios nos ha dado. Así que, bienvenidos y gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a arrancar esta temporada muy emocionante, porque creo que por primera vez vamos a tener a algunos invitados en esta temporada. Así que atentos a algunos episodios por ahí con otras personas. Total, y también muy pendiente a nuestro grupo de WhatsApp. Vamos a poner en la descripción de este video el enlace para que te unas si no estás, porque de vez en cuando enviamos notificaciones. Por ejemplo, hace una semana hicimos un episodio en vivo, ¿verdad? Entonces tú quieres estar en este grupo de WhatsApp para ser notificado de cuando tengamos no solamente videos como este que están pregrabados, producidos, editados, sino también cuando hagamos cosas más casuales, cuando solamente vayamos en vivo y quieras ser parte de eso. Nosotros queremos que seas parte de estas llamadas en live. Así es, así que bueno, ¿estás listo? Estoy listo, y para poder empezar a hablar del tema del día de hoy, quiero también compartir que después del reto de sabiduría, con más o menos unas 600 personas que dijeron queremos continuar aprendiendo de sabiduría, creciendo en sabiduría, se unieron a Más Sabiduría, que es nuestra comunidad privada, nuestra comunidad de sabios, donde nos enfocamos en crecer en 3 áreas en específico. Una es sabiduría para nuestras relaciones, y tú mencionaste ya una de nuestras pasiones, que son nuestro matrimonio, y queremos de que todas las personas que estén en nuestra comunidad tengan matrimonios más prósperos, más íntimos, que en crecimiento todo el tiempo, sin importar si son matrimonios que recién están empezando o son matrimonios con muchos años más que aún nosotros. También queremos crecer en sabiduría para nuestra salud.
Sabemos que no podemos hacer mucho, no podemos completar la asignación que Dios tiene para nosotros, nuestro propósito aquí en la tierra, si no tenemos una salud, no tenemos un cuerpo que está propicio para hacer todo. Y alma y espíritu también es parte de la salud. Total, salud corporal, emociones, espiritual también. Y por supuesto también nosotros creemos que debemos ser sabios en nuestras finanzas. Y esas son 3 áreas que vamos a estar cubriendo, bueno, que cubrimos dentro de Más Sabiduría, pero también de vez en cuando vamos a estar hablando acá en nuestro podcast. Sí, y bueno, precisamente en una de estas, en Más Sabiduría leemos la palabra en comunidad y es hermoso porque todos los días entramos al app y ya hay personas que han leído la lectura y comentan lo que el Señor está mostrándoles. Es muy enriquecedor leer la palabra en comunidad y hace unas semanas estábamos en Mateo 25, que es una parábola que hemos estudiado y de hecho enseñado muchas veces, y lo lindo de la palabra de Dios es que el Señor siempre tiene un nuevo aspecto. Quizás no es una nueva revelación porque la palabra en sí tiene su interpretación, pero para mí fue algo nuevo que Dios me reveló y quería compartírselos el día de hoy, y por eso queremos hablar de este tema de capacidad, cómo aumentamos nuestra capacidad. Y rápidamente les quiero leer Mateo 25, 14, empezando del 14 dice: porque el reino de los cielos, este es Jesús hablando, ¿no? Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Yo creo que todos conocemos el resto de esta parábola, pero hoy me quiero enfocar solamente en ese versículo 15 que dice que a cada uno dio talentos conforme a su capacidad. Y cuando yo leía eso, lo primero que inmediatamente me resaltó es, yo no sé si alguna vez se han preguntado por qué uno de los siervos recibió 5, por qué el otro solo 2 y por qué el otro 1. Y cuando decía conforme a su capacidad, como que nunca había captado eso. Y mi primera oración fue: Señor, entonces aumenta mi capacidad, porque si lo que tú nos quieres dar, lo que tú nos quieres confiar está basado en nuestra capacidad, entonces aumenta mi capacidad de ser un siervo confiable con más, o que pueda simplemente administrar mejor o más. Y yo bueno, creo que esa es una oración muy buena para hacer, porque otra postura podría decir: bueno, yo no tengo la capacidad, entonces me voy a tener que conformar con un talento, ¿verdad? Mientras veo que otras personas tienen 2, que otras personas tienen 5, me estoy resignado a 1. Wow. ¿Verdad? Sí. Entonces me parece que esa oración que tú hiciste en ese momento es una oración que todos deberíamos hacer. Señor, aumenta nuestra capacidad. ¿Por qué nos vamos a quedar solamente con donde estamos? Qué buen punto ese, bebé, porque tú hablas acerca de la conformidad, y otra manera que podemos ver es la comparación también, porque podemos decir, bueno, pero esa persona tiene más talentos que yo, le va mejor, y nosotros nos hacemos la víctima de nuestra propia historia. Y me encanta que Dios aquí nos da la oportunidad de ver que podemos recibir más de acuerdo a nuestra capacidad. Ahora, lo que es lindo es lo que continuó después, porque esa fue mi primera oración, ¿sí? Como que lo leí y entendí capacidad y dije: Señor, aumenta mi capacidad. Pero cuando empecé a estudiar esa palabra capacidad, me impactó mucho lo que significa en el griego la palabra capacidad, en el idioma original, que de hecho usa la palabra facultad. Les recomiendo una app, aquí tip gratis. El app es eSword. Es gratis, creo, o pagamos. Creo que pagamos algo por un año. Creo que tiene la versión gratis y la versión paga, pero si pagamos, creo que pagamos como $8 al año. Es pero algo muy barato. Buenísimo, porque tienes toda la Biblia completa, pero con
el, perdón, el idioma original de cada palabra en la Biblia. Entonces tú le puedes como presionar y te expande el significado original. Entonces es una gran herramienta. Yo siempre la tengo ahí a la mano cuando quiero profundizar. Creo que solo está en inglés. Es el único. Ya ¿Está en español? Ya está en español. Ah, ok, súper. Sí. Bueno, ahí le estamos haciendo promoción gratis al app de eSword. Pero quiero que vean esto conmigo, porque esa palabra capacidad en el lenguaje original significa poder, de hecho es dunamis, que significa poder sobrenatural. Es la misma palabra que se usa cuando Jesús hacía milagros. Esa palabra de que las obras, los milagros de Jesús es dunamis. Entonces empecé a meditar más en esto de capacidad, y hoy queremos enseñarles en base a esto que el Señor nos mostró 4 diferentes maneras en que podemos hacer esa oración una realidad de aumenta mi capacidad, Señor. Si tú estás hoy aquí, eres un emprendedor o alguien que simplemente quiere que te vaya mejor en la vida, en los negocios, en todas las áreas de tu vida, puedes hacer esa oración conmigo, aumenta mi capacidad, y vamos a ver cómo bíblicamente podemos hacer eso. Yo sé que muchas personas quizás han escuchado la palabra dunamis o dinamis y la asocian con el poder del Espíritu Santo, pero viéndola como está aplicada en Mateo 25, nos está dando una perspectiva diferente, y y bueno, hablando acerca del Espíritu Santo, ese vendría a ser una de estas 4 formas en la que puedes pedir más dunamis, más capacidad para el Señor. Entonces el punto número 1 es de que podemos pedir de que el Espíritu Santo sea quien nos capacita. Y cuando pienso en esta palabra dunamis, pienso inmediatamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, que después de que, o sea, es Jesús prometiendo también al Espíritu Santo, dice, recibirás el dunamis cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es tan interesante esa palabra poder, capacidad, porque también cuando leemos Deuteronomios 8, que dice que Él nos da el poder de hacer riquezas, es una capacidad de hacer riquezas. Pero en este versículo de Hechos dice, y vas a recibir poder, vas a recibir dunamis, vas a recibir capacidad, vas a recibir capacidades cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y me encanta esto porque vemos a un Pedro que era impulsivo, imprudente. Antes, cuando estaba en el ministerio con Jesús, cuántas metidas de pata y palabras imprudentes dijo. Y viene el Espíritu Santo, desciende sobre los discípulos y los 120 que estaban reunidos, y dice que Pedro empezó a predicar, pero con tanta autoridad, y él no se preparó, él no fue a la universidad de oratoria, de comunicación, de liderazgo. Sin embargo, en ese momento estaba tan lleno del Espíritu Santo que su prédica fue poderosa, efectiva, y dice que 3,000 personas se convirtieron en ese mismo día. Y no sé cuántas personas estaban ahí, porque si 3,000 recibieron, quiere decir que habían más, quizás de 3,000 personas escuchándolo. Imagínate, para nosotros que a veces decimos, no, es que yo nunca podría hablar en público. Yo no podría hacer un Facebook Live. A veces como emprendedores tenemos tantos temores, especialmente de hablar en público. Como Moisés, no, yo no sé hablar, le decía al Señor. Pero aquí vemos que el poder del Espíritu Santo lo capacitó para hacer una obra que él, en lo personal, él no se había capacitado para hacer. Y eso me parece hermoso, porque el primer poder que debemos recibir para caminar en nuestro llamado y nuestra asignación es el poder del Espíritu Santo. Y de hecho, las personas que estaban ahí, los fariseos, los religiosos, decían, y estos son simples, son personas pescadores. ¿Dónde estudiaron? ¿Dónde estudiaron para hablar con tal elocuencia? Sí. Entonces podemos decir de que esta capacidad, este dunamis, es el dunamis que viene del cielo, que no se obtiene con talento natural. Así es. ¿Verdad? Esto definitivamente es un talento sobrenatural, espiritual, y que al recibirlo, el Señor lo puede utilizar para expandir su reino, pero también para expandir nuestros emprendimientos, nuestros negocios. O sea que la primera forma, la primera oración que tú puedes hacer para recibir esa capacidad, ese dunamis,
que habla de Hechos 1:8, pero también Mateo 25, es pidiendo que sea el Espíritu Santo llenándonos a nosotros. Así es. El segundo, y me encanta esto porque los siguientes podríamos decir, claro, todos dicen amén, ¿verdad? Y nos quedamos con, solo necesitas al Espíritu Santo y tú no tienes que hacer nada. Y el libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría, nos habla tanto acerca del perezoso, del que solo se queda esperando a que las cosas vengan a él, y nosotros que somos, por eso dice que la fe sin obras está muerta. Entonces hay una responsabilidad sobre nosotros también para aumentar nuestra 100%. capacidad. Y ahí es donde viene el segundo punto, que es también que los estudios nos capacitan. Y yo creo que todos sabemos esto, pero bíblicamente me encanta que en Daniel 1:17 dice que habían 4 jóvenes que Dios les dio la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y de la sabiduría. O sea, ellos se sumergieron en los estudios de Babilonia, del idioma, ¿sí? De todo lo que ese país les estaba ofreciendo realmente. Aprovecharon como jóvenes, aprovecharon el tiempo para estudiar y capacitarse de esa manera, y eso les abrió puertas a estos jóvenes, a Daniel, para también llegar a posiciones altas. 100%. De hecho, también yo creo que hubo un favor sobrenatural, y en todo lo que se requiere para nuestros hijos están en el estudio. Cuando nosotros las llevamos a la escuela, oramos que el día de estudio sea un día donde ellas den lo mejor de ellas mismas, pero que el Señor también ponga favor, porque Dios definitivamente puso favor en Daniel y sus amigos, y tanto así que fueron 10 veces más sabios que el resto de las personas. O sea que yo creo que la combinación de la llenura del Espíritu Santo junto con nuestra determinación de hacer las cosas bien cuando estudiamos o prepararnos intencionalmente hace una diferencia increíble. Sí. Y yo creo que, como le decimos a las nenas, a veces quizás estás aquí y dices, bueno, pero quizás no estudié, ¿verdad? Porque tal vez no por necesidad como tú tuviste que ponerte ya a trabajar a los 17 años. Y vamos a hablar de otras maneras que Dios te capacitó a ti. Pero le decimos a las nenas, mira, porque a veces ellas dicen, ay, pero ¿para qué voy a usar yo esto, ¿verdad? En la matemática, que están aprendiendo algo que parece no ser útil. Y me encanta que Seba siempre les dice, el Señor lo que está formando en ustedes es diligencia, y es que sean aplicadas y que sean, o sea, tal vez no en sí lo que están aprendiendo, no todo va a ser útil, claro, mucho de eso, por supuesto, te prepara para la vida real, pero el hecho de ser diligente, aplicadas, estudiosas, excelentes, eso en sí está desarrollando carácter en ellas. Sí. Y siempre se lo recordás cuando vamos al colegio, y a veces dicen, ay, eso ya no sé para qué voy a usar eso en la vida. Sí, el hecho de que puedan aprender a aprender, ¿verdad? Que esta temporada de grado 7 o grado 9, que en esos grados están nuestras hijas, que quizás están aprendiendo cosas que no van a utilizar en su carrera final, pero el hecho de que tengan que estudiar, que prepararse para los exámenes, hacer las tareas, que encuentren el amor en aprender, porque capacitarnos, vamos a necesitar aprender. Tenemos que encontrarle el gusto y el amor a hacerlo. Así es. Así que ánimo a todas las personas que quizás dices, ¿para qué estudié eso? Si ya no lo necesito. El Señor no desperdicia nada. Tal. Y como vemos en la historia de Daniel, aún los estudios y la capacidad de desarrollar, dice, la aptitud intelectual venía del Señor. Así que esa es una de las maneras que el Señor nos capacita y no desperdicia tanto lo que estudiamos o lo que quizás vamos a estudiar. Les animamos a que sean personas que aprendan, que sigan aprendiendo. La sabiduría siempre es seguir aprendiendo siempre, sí, ¿verdad? Sí, a mí me encanta. Tenemos gente en nuestro equipo
que me encanta porque todas las semanas hacemos reuniones de equipo y preguntamos cuáles fueron las victorias de la semana pasada. Y hay gente en nuestro equipo que dice, una de mis victorias fue estudié este curso, me preparé con esta cosa nueva, salió una tecnología nueva y estoy probándola. Entonces me gusta esa actitud de las personas que están alrededor de nosotros, que siempre están capacitándose. Entonces, número 1, el Espíritu Santo te capacita. Número 2, el estudio te capacita. Ahora, número 3, las experiencias te capacitan. Y creo que eso lo vemos también en la palabra en muchas ocasiones, pero se nos viene a la mente el rey David. Antes de ser rey, él tenía diferentes experiencias. Tuvo experiencias como músico, tuvo experiencias como pastor de ovejas, ¿verdad? Tuvo experiencias como guerrero después, como fugitivo después, ¿verdad? Entonces, cada cosa que el Señor le permitió experimentar, lo capacitó para una función posterior. O, por ejemplo, José, que nosotros hablamos tanto de José, es un ejemplo para nosotros los emprendedores. Antes de ser gobernador, tuvo experiencias difíciles, tuvo experiencias, o sea, las experiencias pueden ser experiencias buenas como experiencias malas. José tuvo experiencias donde fue vendido, fue traicionado, fue esclavo, fue prisionero, ¿verdad? Qué lindo eso, porque el Señor no desperdicia tampoco tus experiencias, y yo diría, por eso Romanos 8:28 dice, todas las cosas obran para bien, para los que amamos a Dios y somos llamados de acuerdo a su propósito. Nosotros hablamos mucho del propósito, hicimos un reto en el año pasado que se llama Misión 414, cómo Dios escoge a Esther y todo lo que estaba pasando a su alrededor fue dirigido por Dios para que ella cumpliera su asignación. Pero una de las cosas que hicimos es un ejercicio súper práctico para entender el propósito de Dios para nuestras vidas, y es que examines tus dones, esos talentos, ¿verdad? Que hablábamos, que esas capacidades sobrenaturales que Dios te ha dado, pero también tus experiencias, tanto buenas o malas, forman parte de algo que Dios formó en ti para ir y cumplir un propósito. La palabra de Dios dice que Dios te consuela y pasas por cosas y Él te consuela para que tú puedas consolar a otros. O sea, las experiencias que vivimos, el dolor que enfrentamos, no es para que se quede en el pasado y con la pregunta de ¿por qué Dios me pasó esto? Sino es ¿para qué? ¿Para qué, Señor, tú quieres utilizar esto? Porque en Dios no desperdiciamos, no se desperdicia nada. Sí, y realmente nos prepara ahí. Y podemos contar ejemplos nuestros también, pero esas batallas que nosotros tenemos en lo privado, esas batallas que David tuvo en lo privado, lo preparó para las plataformas públicas, ¿verdad? Si él no hubiera pasado por estar adorando quizás con el arpa mientras dirigía o cuidaba las ovejas, no iba a poder llegar a ser el arpista del rey, ¿verdad? O José, ¿cuántas tiempo habrá tenido él para meditar lo que le pasó cuando estaba en el hueco, cuando lo tiraron, o cuando estuvo en la cárcel, o cuando en tantas cosas que después él utilizó para las plataformas públicas? Igual tú, quizás tú has tenido una experiencia o muy buena que no le has dado forma, no has entendido cómo eso lo va a utilizar el Señor, o muy mala. Lo más seguro es de que en las épocas malas de tu vida, que en el momento quizás estás preguntándole al Señor por qué, el Señor te va a contestar el por qué en algún futuro, mostrándote cómo eso es parte de tu propósito. Qué lindo, me encanta. Qué lindo el Señor. Así que, amigos, definitivamente que las experiencias son parte de lo que Dios utiliza para capacitarnos. Estamos hablando de cómo poder aumentar nuestra capacidad, y una es, pregúntale al Señor, Señor, esas experiencias, ¿cómo me han capacitado? ¿Cómo he crecido?
quién eres tú a través de esas experiencias. Y la última que queremos y que nos encanta también, y es de sabios, esta es que las personas te capacitan, con quién tú te rodeas. Esto es una decisión, una elección muy importante, porque el libro de Proverbios nos dice que anda con sabios y sabios serás. Entonces es importante con quién nos rodeamos, porque lo contrario también es verdad. Exacto, o podemos expandir nuestra capacidad dependiendo a las personas. Hay un dicho que dice que tú eres el resultado de las 5 personas más cercanas a ti, con las 5 personas que te rodeas. O por ejemplo, si alguien es super fit y ya está haciendo CrossFit y está rodeado de una comunidad de amigos que hacen CrossFit, seguramente tú vas a terminar haciendo CrossFit porque estás influenciado por esas 5 personas que están más cercanas a ti. Entonces, elige bien, porque o podemos estar aumentando la capacidad o disminuyéndola si estamos rodeados de personas que también no tienen una visión grande. Total, 100%. Y yo les quiero contar una historia. Cuando de alguna forma empezó mi caminar en el emprendimiento digital, yo tenía el deseo de hacer algo diferente. Estaba en ese momento trabajando en un trabajo corporativo y empecé a seguir a personas que me inspiraban, que miraba en ellos los resultados que algún día yo quería llegar a tener. Y uno de ellos, un emprendedor local aquí en Canadá, o sea, yo no sabía que era local, realmente era una persona de mucha influencia en el mundo online, pero cuando empecé a aprender de él, me di cuenta que era canadiense y que relativamente vivía cerca de nosotros. Y me puse como objetivo conocerle, ¿verdad? Obviamente estaba en un trabajo corporativo y a veces estaba tan bien en mi trabajo que posponía ese deseo de emprender, pero a veces estaba como en esos valles en mi trabajo donde decía, sácame de aquí, Señor, llévame a algo diferente. Y en uno de esos vacíos, en uno de esos huecos emocionales y laborales, le escribo un mensaje a este influencer, este mentor que se llama Stu McLaren, y para mi sorpresa me responde. Y para hacer la historia corta, bueno, logro conocerle, logro ayudarle detrás de escena en unas grabaciones que estaba haciendo para el lanzamiento de un curso. Y esa experiencia me permitió voluntariar por 1 año y medio, casi 2 años, trabajando solamente con la intención de aprender un poco de él, de conocer más de lo que él estaba haciendo. Y cada vez que tenía un evento, ya sea presencial o virtual, necesitaba algo de ayuda, ya sea responder mensajes o lo que sea, yo estaba ahí para ayudar. Y eso fue la puerta para nosotros al emprendimiento, porque durante ese 1 año y medio que fui voluntario, iba aprendiendo de él y lo que aprendía de él lo aplicábamos en nuestro negocio en ese tiempo, en Mis Letras Lindas, y eso nos ayudó a crecer el negocio. Y en el momento en que creció el negocio y que pude dejar mi trabajo corporativo para irme a trabajar con él full time, bueno, eso también fue un aprendizaje aún mucho más acelerado, porque ya trabajando dentro de la empresa con Stu, conocí más personas, tuve acceso a más cosas, a más aprendizajes, y realmente mi capacidad fue a otro nivel, porque de alguna forma todas estas 4 ya estaban obrando, ¿verdad? Tenía el Espíritu Santo que me estaba dando favor, la llenura del Espíritu Santo me ayudó, estudio. Todo lo que él me decía que estudiara, lo estudiaba y lo aplicábamos. No solamente se quedaba en nuestro conocimiento, sino que lo poníamos en práctica. 3, también las experiencias iban siendo o sea, las experiencias no tienen que ser lo que te pasó hace 10 años. Tú puedes poner en práctica la experiencia que te pasó una semana atrás, porque tus capacidades van a aumentar. Y por supuesto, el estar en comunidad con personas a las cuales yo realmente admiraba. Y todo eso, ese conjunto de cosas, aumentó mi capacidad. Y yo creo que, bueno, primero por el Señor, pero segundo, estamos donde estamos porque ese fue nuestro camino con Stu como primer
mentor. Sí, yo creo que es importante que lo que tú deseas, digamos, si tú admiras a alguien por, qué sé yo, su matrimonio, admiras a alguien por su manera de emprender, lo que sea que tú quieres imitar de alguien, debes estar cerca a esa persona, ya sea invirtiendo, ¿verdad?, en dinero o invirtiendo tiempo, porque esa es la manera que aprendemos. Hay capacidades que solo se transfieren por cercanía. Y esto me viene en la Biblia, bíblicamente lo vemos con Josué y Moisés, que es algo hermoso porque Josué dice que cuando Moisés iba a la carpa de reunión y veía a Dios cara a cara, ¿verdad? Dice que nadie más había visto a Dios cara a cara, solo Moisés. Y Moisés salía de la carpa de reunión, pero dice que Josué se quedaba después que Moisés se iba. Y a mí yo siempre me pregunto qué se quedaba haciendo Josué, pero era como que Josué quería imitar y poder ser como Moisés. Él seguía sus pasos, él era como que, ok, Moisés entró a la carpa, estuvo acá cuánto tiempo y quizás él estaba tratando de seguir esos pasos y obviamente al final el Señor dice, elige al próximo líder y es Josué. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que tener cercanía con personas a quien admiramos y queremos imitar. De alguna forma Josué buscó el estar detrás de Moisés, sí, ¿verdad? Él buscó esa asignación, ese legado de Moisés a Josué. De alguna forma él se puso en el lugar correcto para recibirlo. Así es. Así que estas son 4 de las maneras que nosotros hemos visto en la palabra que podemos aumentar nuestra capacidad y me encanta ese balance entre absolutamente correcto, el Espíritu Santo es el dunamis, es el poder de Dios, no podemos hacer nada separado de Él. Pero también tú tienes que hacer algo, tú tienes que ponerte en acción, tú tienes que tomar lo aprendido, no quedarte en el pasado, sino que el pasado sea el impulso para tu futuro. Tú tienes que rodearte de personas que te van a elevar en tus capacidades, que te van a hacer ver las cosas diferentes, que van a expandir tu manera de pensar, ¿verdad? Y que también te estudies, que no pares de aprender. La sabiduría es tener un corazón enseñable y constantemente estar aprendiendo. Y si hacemos esto, vamos a ser como esos siervos que cuando yo le pregunté al Señor, entonces aumenta mi capacidad porque yo quiero yo quiero ser de los siervos que le confiaste más. Ojo, entre más tengo, más responsabilidad también tengo de multiplicarlo. Entonces no solo pidas si no vas a hacer nada, ¿verdad? Dios sabe quiénes van a poner en acción y quiénes lo van a esconder, y el que lo escondió solo le dio uno. Entonces ahí hay mucho por meditar, pero les queremos animar a que hagan esa oración con nosotros. Señor, aumenta nuestra capacidad, queremos ser confiables, queremos más, pero también queremos ser responsables con lo que nos has dado. Y yo estoy convencido que Dios quiere aumentar nuestra capacidad. Solo que a veces nosotros no recibimos esa capacidad o nosotros no estamos listos para recibirla. Entonces, si nosotros hacemos estas 4 cosas, yo creo que el Señor va a mostrarte de la forma sobrenatural como te va a estar capacitando para la siguiente época, la siguiente asignación, el siguiente llamado que tú tienes para emprender. Amén. Bueno, gracias por ser parte de este episodio en Emprende con Propósito. Si te gustó, por supuesto, dale like, suscríbete, compártelo con alguien que tú quieres animar, que quizás necesita ese ánimo de seguir aprendiendo, de seguir capacitándose y seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Y a mí me encanta leer los comentarios, así que déjame en los comentarios lo que más te llevas de este episodio, qué fue algo que te gustó y qué fue algo que vas a implementar esta semana. Así que amigo, amiga, gracias por haber visto este episodio, que el Señor te bendiga y oramos, tanto como nosotros queremos aumentar nuestra capacidad, que el Señor aumente tu capacidad. Que el Señor te bendiga.